Vamos a grabar, bueno, estoy grabando. Ahora sí. Entonces, como por un lado, como para retomar, de las características del resonador, campo magnético principal, sistemas de gradientes, bobinas de superficie, signos vitales, la detección de signos vitales y también el tomógrafo PET. Entonces vamos con la característica de campo magnético principal, nos vamos a encontrar con este campo magnético que va a ser el encargado de imponer la potencia que van a sentir estos hidrógenos. Y estos hidrógenos van a comportarse de una manera. Ya sabemos que estos se van a alinear con el campo magnético principal porque estos hidrógenos tienen un electrón desapareado y se comportan como un imán pequeñito. Al sentir un campo magnético externo, estos se alinean con ese campo magnético, pero también sucede otra cosa. Estos entran en una frecuencia de precesión se denomina, que también ya lo vamos a ver, que va a ir de la mano siempre con la potencia del resonador. O sea, ¿qué quiere decir? Que el campo magnético va a ser proporcional a la frecuencia de precesión. Mientras mayor sea ese campo magnético, mayor va a ser la frecuencia de precesión. Más potencia en la imagen, más calidad, más resolución, porque tenemos más hidrógenos que vamos a manifestar. Entonces, esto ya más o menos lo hablamos anteriormente, magnetos permanentes, la potencia que tienen, como son, ¿sí? Masas de hierro, mixto, formas de C, 0,23 teslas, 0,34, hasta 1, que son dedicados de cabeza, por ejemplo, que son unas cerámicas especiales que se utilizan para hacer estudios solamente de cabeza. Magnetos resistivos, electroimanes, que van de 0,23 a 0,5, o sea, siguen más o menos teniendo la misma potencia, un poquito más alta, consiste en bobinados de cobre, también, que esto ya lo vimos, ¿sí? Con una corriente eléctrica intensa se induce sobre un cable conductor y ese cable conductor expresa un campo magnético. ¿Por qué? Porque la corriente circula, ¿sí? En un conductor. ¿Sí? Son electrones en movimiento, cargas en movimiento, generan un campo magnético. A mayor potencia eléctrica, mayor potencia magnética, ¿sí? Son relaciones siempre proporcionales. Por otro lado, es un comentario que no me acuerdo si se los dije o no. Los resistivos, algunos, no, algunos no, los resistivos, los resonadores resistivos, se pueden apagar. Esto quiere decir de que una vez que nosotros bajamos el sistema, bajamos, digamos, todo, apagamos el equipo en general, ese campo magnético desaparece. Entonces, no tendríamos que tener, digamos, tanto cuidado, no sé, si alguien se mete al resonador a limpiar la sala, por ejemplo, ¿sí? Porque no hay un campo magnético potente, ¿sí? El resonador está apagado y como ya no hay corriente eléctrica, no hay campo magnético. Entonces, tienen esa característica los resonadores resistivos que se pueden apagar. Mm, eh, Eso también tiene también una desventaja. ¿Cuál es esa desventaja? Que una vez que se prende el equipo, hasta que se estabiliza ese campo magnético, ¿por qué se tiene que estabilizar? ¿Hasta qué rango se tiene que estabilizar? Justo a un punto crítico, que sabemos bien que por la resistencia de la corriente al paso sobre el material puede levantar temperatura. Entonces va a tener una determinada potencia y un punto crítico, ¿sí? Entonces el campo magnético como característica, ¿sí?, general, va a ser un campo magnético homogéneo, estable y ordenadamente conocido. Vamos a saber perfectamente bien qué potencia va a generar ese campo magnético para, ¿sí?, establecer cuál va a ser la frecuencia central de resonancia magnética. O sea, a qué frecuencia están esos hidrógenos ahí procesando, dando vuelta, ¿sí?, con esa influencia magnética que reciben. Magnetos superconductivos, sabemos también que son electroimanes, ¿sí? Pero la diferencia va a ser que el cable conductor es de un material que tiene una característica propia, que es la superconductividad, que van a estar muy fríos también, que se tiene que enfriar, que tiene que tener determinadas características que vamos a ver ahora. Por un lado, los resonadores superconductivos, recuerden, siempre van a tener una salida eh, al exterior. ¿Por qué van a tener esa salida al exterior? Van a ver un codito, ¿sí?, que sale hacia arriba de la sala, ¿sí?, porque aparece la palabra quench. ¿Sí? ¿Qué es un quench? Cuando sucede un quench, quiere decir que un resonador superconductivo pierde su campo magnético. ¿Mm? Y este quench se expresa como una pérdida de vacío de la cámara sellada, en donde se encuentra ese helio líquido, ese criógeno que hace bajar la temperatura para que el material exprese la superconductividad, haciendo que éste se evapore. El helio líquido concentrado dentro aquí de esta cámara sellada al vacío, al perderse ese vacío, cambia el estado de agregación del helio. Entonces, al cambiar el estado de agregación del helio, supongamos que tengamos 500 litros de helio líquido metidos aquí adentro,
Este volumen se va a multiplicar aproximadamente por 750 veces. O sea, vamos a tener una barbaridad de gas. Entonces, todo ese gas va a salir afuera. Entonces, la pérdida abrupta de la superconductividad indica un quench. Este quench es la pérdida del vacío dentro de la cámara sellada. El helio cambia de estado de agregación pasando de líquido a gaseoso. Esto hace que el aire se desplace. Puede correr riesgos, o sea, se pueden correr riesgos de asfixia por un lado, además de las quemaduras por frío. Si es un accidente muy grave si llega a suceder eso, digamos, en el resonador. El resonador directamente pierde su campo magnético y al perder ese campo magnético, obviamente queda sin poder funcionar. ¿Sí? Y además el dinero que eso implica, el helio líquido es un elemento escaso y muy caro. Eh, Profe, sí, ¿y hasta cuántos quents puede perder el resonador? ¿Cuántos El cuenches? magneto. El cuenche, digamos, se lo denomina a esa pérdida, ¿cierto? Ah, bien. Bien. Ajá. ¿Y qué Eh, cantidad de helio de entonces helio generalmente se vacía todo, porque el helio lo que va a hacer, el helio ese líquido ya no tiene, o sea, no conserva la presión. Entonces, a cambiar la presión, ¿sí? Lo que hace es evaporarse. Todo el helio se va. y ¿Mm? si se evapora, o sea, para que funcione, Ujú. ¿cuánto helio debe tener? ¿Cuánto se le carga? Ujú. Se le carga. A ver, son dos, yo tengo en bioseguridad más un tanque para mostrar de- de cómo se lo carga, sí, eso también ya lo vamos a ver. Lo más o menos Sí, entran 500 litros. Lo que pasa es que las cargas son de menos, ¿sí? Porque, bien, qué es bien. lo que pasa? Digamos, vos no vas a esperar que el resonador, digamos, se vacíe o que llegue a un punto que esté muy bajo, ¿sí? Porque ya empieza a fallar, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer Sí. es llenarlo, o sea, hay que hacerle como un refill, sería. ¿Eh? Se Ujú. le va Sí, sí. agregándole helio hasta llegar a un determinado punto, ¿sí? Pero si se Bien. produce un quench, se evapora todo el helio, no queda nada, ¿sí? Adentro, queda todo, y todo siempre hacia afuera por esta medida de seguridad que tiene que estar conectado hacia afuera, porque si ese helio se atrapa ahí adentro, ¿sí? Puede generar graves problemas, o sea, puede haber no solamente de asfixia y demás, sino además también se genera toda una niebla. O sea, ya después también vamos a ver algunos videitos que hay filmados, algunos quench. O sea, cae, por todos lados empieza a salir helio. Es una cantidad Bien. impresionante, sobre todo por lo que es el cambio de estado de agregación. O sea, tenerlo líquido Sí. al helio, ¿sí? Se tiene que multiplicar por 750, o sea, es una cantidad, un volumen impresionante. Inclusive, las puertas del resonador siempre se abren hacia afuera. Los Sí, resonadores, porque si vos querés abrir hacia adentro una puerta y una cámara sellada y adentro aumenta la presión, nunca podrías abrir la puerta, ¿sí? Entonces siempre hacia claro. afuera, ¿no? Las puertas de los resonadores superconductivos, ¿verdad? Esa sería otra medida de seguridad. Entonces, el Bien. magneto, la mayor potencia del campo magnético se encuentra en su parte central, ¿sí? Esto aplica hacia todos los resonadores. La mayor potencia siempre va a estar en el centro. En los resonadores superconductivos es una esfera de 50 centímetros de diámetro en donde se expresa la mayor potencia del campo magnético, ¿sí? A medida que nos corremos de ese centro, el campo magnético disminuye, ¿sí? Sobre el cuadrado de la distancia. Es una regla muy parecida a lo que es la radiación, ¿sí? Disminuye sobre el cuadrado de la distancia. Al disminuir ese campo magnético, además también de producirse ruidos por fuera de la estructura en la cual queremos estudiar, por ejemplo, un abdomen, ¿sí? Abdómenes prominentes, por ejemplo, ¿sí? Van a tener un diámetro mucho más de 50 centímetros. Entonces también empiezan a ver lo que son perturbaciones magnéticas. Ese campo magnético ya deja de ser tan homogéneo extendiéndose hacia afuera. Por eso siempre la colocación de las bobinas es muy importante y respetar siempre el isocentro. La bobina lo más central posible y justamente lo más central posible al campo magnético, siempre en el isocentro. A medida que nos vamos corriendo hacia afuera, el campo magnético disminuye. Por lo tanto, los protones, los hidrógenos, sienten otro campo magnético, ¿sí? Cambia su frecuencia, ya la frecuencia central desaparece en ese sentido. Entonces, se expresa en ruidos en imagen, en pérdidas de señal, que también ya vamos a ir viendo eso. Eh, por otro lado, nosotros tampoco, o sea, no se va a querer que ese campo magnético se exprese mucho hacia afuera. Entonces hay medidas de seguridad que hacen que se confine ese campo magnético y no se desplace hacia afuera para no generar perturbaciones magnéticas en el medio circundante. Eso se llama apantallamiento magnético. ¿Mm?
¿Cómo se hace este apantallamiento magnético? Se colocan láminas, por lo general, con algún tipo de material ferromagnético que distorsione las líneas de campo, las absorba, entonces hacia afuera ya tenemos menos campo magnético. Entonces comienzan a ver los trazados de líneas. En algunos servicios se van a encontrar con líneas en el piso. Ustedes van a ver que hay una línea en el piso amarilla. ¿Sí? Y dicen, ¿qué es esa línea? Bueno, esa línea es de 5 Gauss. ¿Sí? Es una línea de seguridad. O sea, desde la línea de 5 Gauss hacia afuera están en una zona número 4. Hacia adentro ya es de extremada precaución. ¿Sí? Ya están con campos magnéticos muy altos. Entonces lo que se va a buscar es que haya menos, que el campo magnético se confine, que quede lo más confinado al resonador posible, ¿sí? Y hacia afuera con el apantallamiento magnético para disminuirlo y poder trazar las líneas de campo, ¿sí? Esta es una línea de seguridad muy importante, hay de 5, de 10 y de 15. Eh, Generalmente la que más se traza es la de 5, que por ejemplo los operadores siempre tienen que estar por fuera de la línea de 5 Gauss. ¿Mm? También eso, cuando veamos bioseguridad, también va a haber más detalles sobre eso. Pasamos, bobinas de gradientes. Bobinas puse, mira, ahí una. Las bobinas de gradiente crean variaciones lineales en el campo magnético. Algo también ya habíamos hablado de cuando hay campos magnéticos inducidos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que van en líneas, que van en direcciones opuestas. Este campo magnético sufre una variación, sufre un gradiente magnético, un cambio de potencia dentro, digamos, de ese campo magnético. Entonces, las bobinas de gradiente lo que hacen es desestabilizar en forma conocida y ordenada el campo magnético. ¿Por qué conocida y ordenada? Porque nosotros tenemos que, de alguna forma, tratar de sacar señal de todos estos hidrógenos que están sintiendo otro campo magnético producto de la variación del campo magnético de las bobinas de gradiente. ¿Por qué? Porque van a ser las responsables de la codificación espacial de la señal. O sea, los gradientes magnéticos se utilizan para lo que son gradientes de corte. Tenemos, por un lado, va a seguir las direcciones del espacio, ¿sí? El eje longitudinal, ¿sí? Derecha, izquierda y arriba, abajo. O también se pueden conocer como gradientes de longitud, ¿sí? De fase y de frecuencia. Ese es otro de los nombres que tienen. Entonces, como línea general, eh, las bobinas de gradiente se utilizan para desestabilizar ese campo magnético. Las variaciones de ese campo magnético nos van a dar a nosotros la codificación espacial de la señal. Va a haber siempre 3 pares de bobinas, ¿sí? 3 pares de bobinas. Y para que haya variaciones lineales de ese campo magnético, al menos 2 bobinas de gradiente tienen que estar en simultáneo, ¿sí? Tienen que activarse en simultáneo. Eso ya después lo vamos a ver como un ejemplo de cómo se hace la codificación espacial de la señal. ¿Sí? Cómo instalar un gradiente magnético haciendo de que todo un volumen perciba un campo magnético salvo una parte, podamos obtener señal de esa parte que está como excluida de la frecuencia central de resonancia. Esto que nos va a traer la imagen a nosotros y nos va a decir, bueno, nosotros queremos el corte de acá para acá. Entonces, ¿cómo el resonador va cortando? ¿Por qué? Porque hay diferencias en el campo magnético. Al ver diferencias en el campo magnético, los hidrógenos sienten otro campo magnético y expulsan, o mejor dicho, van a recibir radiofrecuencia y la van a devolver al medio a otra frecuencia determinada porque es otra la intensidad de campo. Para crear un campo magnético, un gradiente de campo, se hace circular al menos 2 bobinas enfrentadas, corrientes en sentido opuesto. Siempre van a ser corrientes que van a estar opuestas al campo magnético principal. Otra de las cosas, cuando se activan las bobinas de gradiente, el ruido característico de la resonancia, ¿sí? Es como se activan las bobinas de gradiente, ¿sí? Porque esta fuerza magnética, al activarse, al querer salir hacia afuera, digamos, prácticamente se aplasta por el campo magnético principal, ¿sí? Esa energía se transmuta y pasa a vibraciones, y esas vibraciones son las que se escuchan. Como el resonador hace ruido, cuando escanea un T1, un T2, una difusión, ¿sí? Son las bobinas de gradiente vibrando, ¿sí? Y ese campo queriendo salir, lo suficientemente potente como para poder cambiarlo de frecuencia, de potencia y los hidrógenos de frecuencia. Estas inducen líneas de campo opuestas, así generando un gradiente de campo, un cambio en la potencia de gradientes. Bobinas de superficie. Bobinas de superficie o antenas, ¿sí? El objetivo de crear impulsaciones de radiofrecuencia para recibir, ¿sí? Señales de radio, de radiofrecuencia, o recibir y emitir. Acá, por ejemplo, estamos viendo una bobina de cabeza, una NBG, que esta bobina lo que hace es emitir y recibir ondas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia va a ser la energía que vamos a utilizar para que esos hidrógenos cambien su estado.
absorban energía y la devuelvan al medio. Acá estamos viendo, ¿sí?, bobinas que son de tórax o de abdomen inclusive, o torso también le podemos decir. Y acá, por ejemplo, una de mama. Fíjense cómo es una con una apoyacabezas, las mamas van aquí adentro. Esta bobina es apta para poder hacer punciones por resonancia. Sí, demasiado caras son las punciones por resonancia, pero se hacen, en algunos centros se hacen. Pues imagínense, todo, la aparatología tiene que ser toda compatible con resonancia. Entonces hace que los costos sean mucho más elevados. Entonces las punciones por lo general son por vía ecográfica, pero estas, por ejemplo, con estas se puede punzar. La mayoría de las bobinas de superficie están diseñadas para emitir y recibir radiofrecuencia y radiofrecuencia de resonancia. Esta quiere decir que cuando mandamos radiofrecuencia, la energía, después nos va a venir a nosotros radiofrecuencia de resonancia, o sea, como esos hidrógenos resuenan y vuelven a mandarnos energía a nosotros, para que después se ubique en una imagen, se codifique espacialmente y se la coloque en una imagen. Paciente, pero en algunos casos solo emiten radiofrecuencia. Estas son las bobinas de superficie, las pequeñas, las bobinas que van, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, en contacto íntimo, digamos, con algunas superficies, pero son bobinas redonditas, cuadraditas, chiquitas, para estudiar muñeca, por ejemplo, en las cuales la emisión y la recepción no se cumplen esas dos, simplemente emiten, ¿sí? Y lo que hace el resonador es captarla con la bobina central del equipo, que se las conoce como bobina Q-body en algunos equipos. Por ejemplo, en General Electric se llama Q-body, que es la bobina central del equipo. Entonces, no confundamos bobinas de gradiente con bobinas de superficie. Las bobinas de superficie van a ser las encargadas de emitir radiofrecuencia y recibirlas o solamente emitirlas. Sistemas de detección de signos vitales. Esto va a venir siempre con los resonadores. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer a veces algunos estudios en los cuales el paciente se va a mover sí o sí, y uno de los movimientos que queremos evitar es el movimiento respiratorio, o sea, que la panza suba y baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el equipo? Algunos equipos, ¿sí?, lo que vamos a tener es escáner o formas de escanear, sería. Una de las formas habituales que se hace para escanear es con apnea, o sea, al paciente se le dice, respire hondo, suelte todo el aire, ¿sí?, no respire, y uno manda la secuencia, ¿sí? Entonces el paciente está quieto, no se mueve. Pero hay otra de las formas que se puede hacer, es viendo su frecuencia respiratoria y diciéndole al equipo, bueno, escaneame cuando, ¿sí?, haya una exhalación. ¿Sí? Generalmente se hacen en exhalación porque la panza queda lo más baja posible y siempre va a quedar a la misma altura. No en inspiración porque no son siempre todas de la misma altura. Entonces, si setean en inspiración, tienen que tener cuidado que siempre sea a la misma altura, que es una respiración regular. En este caso tenemos una regular, pero a veces no pasa. Por otro lado, hacer secuencias con apnea implica que vamos a escanear bastante más rápido que digamos, con gatillado respiratorio, ¿sí? Esperando, digamos, o mejor dicho, observando la frecuencia respiratoria del paciente. Fíjense, de 12 a 20 respiraciones por minuto como una frecuencia central de respiración, ¿sí?, en pacientes ya adultos, ¿sí?, tenemos que cada 12 o 20 por minuto. ¿Sí? Entonces necesitamos mucho, entonces se nos van los tiempos para poder escanear así, pero el resultado de la imagen es mucho mejor. Otro de los sensores que nos vamos a encontrar es el sensor cardíaco, un SG, sí, que vamos a encontrar una represión. Profe, Sí, claro, diga. perdón, antes Sí, de que pasemos al cardíaco. Eh, yo trabajo con apnea, sí, se le dice al paciente que respire profundo, no suelte el aire ajá, y ahí emitimos ahí mandan la secuencia. la, la secuencia. Ujú. A mí me pasa muchas veces que el paciente inspira más en una que en otra. En otra, dale, te sale movido. En, entonces, claro, me sale movido. Ujú. Entonces, en esta puedo utilizar lo que nos estás mostrando vos, el Sí, tema de la frecuencia. cámbialo. En vez de hacerlo, Ajá, digamos, en inspiración, decirle que tome el sí, aire, que lo suelte y que lo banque. ¿Sí? A ver, ajá. no lo mates con 20 segundos de apnea porque es Claro, mucho, no, digamos. no, no. Sí, No, pero con lo máximo que tiene son 12 segundos de apnea. claro, claro, 12, 15, ¿sí? Entonces, hacer una Ujú, inspiración y te va a quedar, o sea, por lo menos se va, ¿qué pasa? Diríamos, la inspiración siempre va a ser más regular, pues es lo que te pasa a sí, vos, o sea, a veces te inspiras más profundo
y te queda el sí, tórax un poquito más para arriba, el abdomen un poquito más para arriba, entonces vas a ver imágenes así con sí, fantasmitas. sí, sí. Claro, Claro, entonces, se ve el hígado, por ejemplo, que va sí, que así va que como un viene. zigzag. Sí, 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 tal a cual. veces que... Eh, Eso pasa. Y, Hacelo en y lo inspiración. que... Y después en el tema de las uroresonancias, o de la colangio, mejor dicho, Sí, este, se me hace difícil a mí manejarlo al paciente con la respiración, porque algunos te entienden y otros no. claro. Depende mucho de la edad, de la Sí, capacidad pulmonar que tengan, hay una serie de claro. cosas. Sí, 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 sí. Claro que sí. Entonces, ¿en qué momento se debe, o sea, yo largo la secuencia y el paciente va respirando? Uno Ujú. le pide que respire parejito. Nunca respira parejito. No, no van a respirar parejo. O sea, generalmente no. No, Lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, ¿qué secuencia le tirás? ¿Una single shot, o sea, una radial, o le haces un volumen? un volumen. ¿Le haces un volumen? Mm, Sí, claro. A ver, para hacer un volumen te conviene hacerlo como es con gatillado. Siempre ajá, te va a convenir con gatillado. Por más que se te vaya el tiempo, con apnea. sí. No, 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 no. Con apnea no. Porque, a ver, porque te va a pasar eso. Te va a decir que respire, ¿sí? Sí. Vos te va a quedar con una altura el abdomen, después te va a quedar en otra y te va a aparecer ruido en la imagen. ¿Cuál dijiste, gatillado? ¿Cuál es el Con, otro sinónimo que le diste? con el gatillado es cuando vos haces la secuencia, ¿sí? Y ves Sí, la onda, digamos, respiratoria, ¿cierto? ajá, Entonces, ajá, seteala en lo que sería la expiración, en la parte más baja de la onda, ¿sí? Y sí, hacelo así, digamos, con respiración libre, que el paciente respire normal, ¿sí? sí, La instrucción sería respire a una determinada frecuencia, trate de no hacer respiraciones muy hondas ni muy profundas, bla, 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 bla. sí. Y tirar la secuencia, digamos, cuando ya exhale sería, ¿sí? Cuando exhala. Cuando exhala, Bien, sí, sí, sí. Para eso te va a quedar mejor. Sí, y más si es un volumen. Si es un single sí, shot, vos misma vas viendo la secuencia y le vas tirando. Tun, tun, tun. Ni siquiera haces la apnea. ¿Sí? claro, Pero cuando un volumen te sugeriría que lo hagas con el gatillado directamente. perfecto, ¿Eh? A ver, acá perfecto. hay algo en el chat. A ver, vemos. Consulta, el gatillado. Se puede usar en todos los equipos. Ejemplo, yo trabajo con un Siemens de Canon, ¿sí? Tiene que tener. Deberían tener, a menos que no tengan ahí los elementos, pero todos vienen con gatillado. Eh, a veces lo que pasa, es acá puse que no entienden nada. Hoy Dios, no me digas eso, Octavio. Bueno, a ver. eh, a veces pasa en los centros, ¿no? Que uno tiene el resonador, pero no tiene el gatillo porque se rompió o porque no trajeron el repuesto y no está, pero todos lo tienen que tener. ¿Sí? Así que sí, por más que sea Siemens o lo que sea. ¿Mm? Bueno, entonces el sensor cardíaco va a tener la misma forma o el mismo uso. Sí, lo que va a hacer, pero en cambio de hacer la respiración, va a ser en lo que es la sístole y la diástole, ¿sí? Para estudiar el corazón. Conviene también hacerlo en diástole, ya cuando el corazón está, digamos, relajado. No en sístole, porque está contraído, haciendo fuerza. Entonces, digamos, se evitan ruidos. Pero es la misma forma. Vemos el QRS, el pico, el QRS, y la seteamos cuando el corazón está en diástole. Esto para hacer estudios cardíacos. ¿Sí? También vamos a ver cardio. Entonces, una vez establecida la frecuencia respiratoria y o cardíaca, se le ordena al equipo realizar el scan en inspiración o en exhalación para evitar ruidos respiratorios. La resonancia, el ruido, el movimiento afecta mucho la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer con estas formas es tratar de evitarlo lo más posible. Pasamos por aquí. A ver. PET, sistema PET. Recuerdan, tomografías por emisión de positrones. ¿Sí? Lo que vamos a tener acá es una información netamente fisiológica de ese paciente, cómo es el metabolismo celular. Todo esto generalmente están todos apuntados hacia lo que son estudios, digamos, en los cuales se quiere buscar algunas alteraciones metabólicas, ¿m? Ya sea, digamos, estudios cardíacos por un lado o inclusive cáncer. ¿M? Marcador y trazador, recuerden estas dos palabritas, ¿sí? El marcador, por un lado, va a ser la deoxiglucosa, que va a ser una molécula de glucosa, pero artificial, con un átomo de flúor 18. Este flúor 18 es un emisor beta positivo. Entonces, recuerden, cuando había una emisión beta positiva, este positrón
automáticamente golpea con un electrón y se produce una aniquilación de pares, ¿sí? En las cuales el anillo detector, ¿sí? Va a detectar dos colisiones de radiación gamma, ¿sí? Con un ángulo de 180 grados, ¿sí? Esto sería el principio físico, digamos, del PET. Y se utiliza para fusionar las imágenes en resonancia. ¿Sí? Vemos por un lado la resolución espacial que aporta la resonancia y por otro lado la información fisiológica. ¿Sí? No, obviamente, ojalá que todos los resonadores pasen en que tengan esta forma, pero bueno, son muy pocos los que hay, por lo menos Profe, disponibles. Sí. en Tucumán hay un solo equipo que hace Ujú. PET, un solo lugar. Mira, ¿Por qué esa jaula es tan especial a diferencia de la jaula del resonador común, del resonador normal, digamos? de resonador normal, pero ¿en qué sentido? ¿La jaula de Faraday No, te de un referís? resonador de baja, media o alta resolución. Claro, porque tenés que tener en cuenta de que ahí ya hay radiación. O sea, Ajá, cambia porque hay radiación gamma y muy ahí es cuando poderosa. se emite, cuando le Claro, emite el... Ajá, son bien. 511 que entonces tiene que haber blindaje también. Blindaje sí es muy Claro, complicado instalarla a la sal. exactamente. Son, a ver, son caros, los radiofármacos son caros de por sí. Argentina produce muchos radiofármacos porque, bueno, hay reactores nucleares, ¿sí? Pero hay que atender las dos cosas. O sea, por un lado, lo que es el cuidado de resonancia en sí, de una jaula de Faraday que funcione bien, y por otro lado también el blindaje, porque no vamos a querer que se escape radiación gamma de adentro. Entonces requiere un montón de otras, como decir, de instalaciones de seguridad. Por el propio hecho nomás de que hay radiación. ¿Mm? Bien, Em, entonces, a ver, calidad de imagen. ¿Qué decimos cuando hablamos de calidad de imagen? Que una imagen esté bien, que tenga una buena resolución, de que no esté movida, ¿sí? Entonces, digamos, toda secuencia se va a ajustar a determinados parámetros. ¿Sí? Va a tener una determinada cantidad de matriz. Lo mismo que, por ejemplo, vamos a decir de tomografía o de mismo de rayos, en vez de hablar de píxeles. Acá vamos a hablar de voxeles porque estamos viendo volúmenes. Pero lo que vamos a buscar es que sea una imagen lo suficientemente buena y con una buena resolución, que no haya movimiento. Entonces, para eso tenemos que atender y podemos dividir los parámetros que no vamos a encontrar en esas imágenes. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos parámetros intrínsecos, ¿sí? Que esto es intrínseco de adentro, ¿sí? Que lo vamos a encontrar con lo que son los tiempos de relajación, T1 y T2. ¿Sí? Estos son constantes de relajación de los tejidos. ¿Qué es T1? ¿Sí? Es una constante de relajación de los tejidos que nos indican cuántos hidrógenos o con qué velocidad los hidrógenos emiten señal al medio. Esa sería la definición. ¿Mm? Pero es un parámetro que va a venir directamente puesto ya como en la química y en la física de esos tejidos. Entonces nosotros no lo podemos cambiar, no podemos variar los tiempos de relajación, sí podemos ponderar uno sobre otro. Estos dos fenómenos parecen en simultáneo. Cuando los hidrógenos absorben energía, comienzan a relajarse. Entonces al relajarse, vamos a tener tiempos que estos hidrógenos van a ir mucho más rápidos que otros. Entonces vamos a tener lo que son ponderaciones en la imagen. ¿Qué queremos ponderar de esa relajación? ¿De esos rápidos o de los lentos? No, vamos a ponderar los lentos, por ejemplo. Entonces tenemos un T2. Vamos a hacer una imagen potenciada en T2, porque es un parámetro intrínseco. No lo podemos modificar. Viene con el tejido. Entonces, T1 y T2 son valores expresados en tiempos de relajación nuclear, se los denomina constantes de relajación tisular. No los podemos modificar. Ahora hay otros que sí, nosotros podemos modificar. ¿Cuáles son estos que podemos modificar? Filos vio, ¿sí? El FOB, campo de visión. ¿Cuánto queremos ver de esa imagen? ¿Sí? Esto se mide en centímetros, en milímetros, como sea, siempre con unidades de longitud. ¿Sí? Pero decimos, bueno, ¿cuánto queremos ver? ¿Qué FOB? ¿FOB grande? ¿FOB chico? ¿Mm? Si queremos un FOB grande, vamos a tener por lo tanto un píxel grande con un volumen determinado. Entonces, este se mide en centímetros o milímetros dependiendo la estructura. ¿Mm? Por otro lado, matriz de adquisición, ¿sí? Tenemos los valores. Mientras mayor sea el número, ¿sí? de la matriz, mayores píxeles vamos a tener en la imagen. Entonces, si tenemos un FOB grande con píxeles grandes, ¿sí? Vamos a tener una caída de la señal, por un lado. Estos son, a ver, puede ser un poco confuso, ¿sí? Pero lo que queremos ver, o mejor dicho, o estudiar aquí, es que la variable de todos estos datos, nosotros podemos modificar todos estos datos. La matriz de adquisición podemos hacerla más grande, más chica. Mientras más grande vas a tener más resolución, pero ¿qué pasa? Va a necesitar más señal para poder llenarla, entonces vamos a necesitar más adquisiciones para que esto suceda.
¿Qué es el píxel? La unidad entonces de medida, ¿sí? De píxel, de una imagen, picture element, ¿sí? Adoptándose el nombre de píxel. Cuando hablamos con espesor de corte, cuando ya vamos a un volumen, hablamos de voxel, de la medida de ese voxel. Entonces ya no tendríamos un cuadrado, sino tendríamos un cubo al cual tenemos que llenarlo de señal. ¿Sí? Si tenemos un FOB chico, queremos estudiar una muñeca y tenemos una matriz muy grande, vamos a necesitar muchísima cantidad de señal para que se llenen todos esos voxeles. Entonces van a aumentar los tiempos de adquisición, pero la resolución va a ser mucho mejor, mucho mayor. A ver, ahí como es ruido en lo que sería la relación señal-ruido. Esto nos va a indicar a nosotros que si tenemos una imagen en la cual nos está faltando señal, el equipo nos va a decir, no, 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 pará, a esta matriz, con esta medida, no te va a alcanzar con toda esa señal que vamos a obtener. Vamos, la relación señal-ruido va a ser mayor. Entonces tenemos que siempre trabajar con relación señal-ruido superior al 80%. Eso es otro parámetro también que nos indica el resonador. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Espesor de corte también, nosotros lo podemos modificar, podemos decir que corte un poquito más grueso, podemos decir que corte con separaciones más gruesas, más anchas, o sea, que es el gap, la separación entre corte y corte. Número de adquisiciones, que esto le vamos a decir que a una matriz determinada cuántas veces la vamos a adquirir. Como decíamos recién, un FOB chico, ¿sí? Con una matriz muy grande vamos a necesitar muchas veces adquirir a esa matriz para que tenga una buena resolución. Entonces vamos a necesitar más adquisiciones, por lo tanto vamos a necesitar más tiempo. Otro de los parámetros, espacio K. Martín tiene el micrófono encendido, si se lo puede decir, sí, se escucha como una tos ahí, pero bueno, no hay como para silenciar. Espacio K, nos entiende como una matriz de datos sin procesar. Esto quiere decir que es el espacio en el cual se van a llenar todos esos datos, ¿sí? Con señal. Otro de los parámetros que se pueden adquirir. Nosotros no vamos a modificar el espacio K. Lo que vamos a modificar son matrices, FOB, gap, todo lo que serían los parámetros extrínsecos, aquellos que nosotros tenemos control sobre estos. Resolución, Pregunto, sí, perdón. a ver. Si nosotros aumentamos el FOB, en qué proporción tenemos que aumentar los otros parámetros? ¿En qué proporción? Siempre te Ujú. vas a fijar en lo que es la relación señal-ruido. A ver, son Sí, cálculos matemáticos estos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, esto viene de la mano con la señal y cuánto tenés que llenar. ¿Sí? Entonces tenés que sí. fijarte en la relación señal-ruido. Si tienes una relación señal-ruido baja, quiere decir que la imagen te va a salir mal. ¿Mm? Ujú. Bueno, a ver, ya continuamos, hacemos el corte porque la clase se va a cortar aquí. Hago la grabación de estos 5 minutitos y volvemos de vuelta. Así porque se extendió un poquito y todavía queda para seguir con esta parte. ¿Eh? Bien. Así que cortamos aquí y volvemos en 5. Gracias.